Bienvenido Andrés, hola a todo el equipo de la Fundación. Hoy día va a estar acompañándonos Andrés Sherman, periodista, profesor investigador de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Portales. Hoy día vamos a hablar un poco de la participación ciudadana y el nuevo rol que tienen los medios de comunicación como las TICs, en este caso en particular. Te damos la bienvenida Andrés y te damos el paso para que comience tu presentación. Ok, hola. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, les voy a contar un poco cuál es como el contexto de esta investigación. Nosotros en la Universidad de Portales hemos desarrollado ya desde el 2009 un seguimiento, una observación de participación, específicamente participación de jóvenes, participación política y consumo de medios de comunicación. Va a tratar de entender un poco cómo interactúan los dos fenómenos. Esto empezó en el 2009, cuando los niveles de participación de jóvenes y de participación política en general no eran tan importantes como los que vemos hoy día. Eso nos permite tener una serie, lo que son resultados bien interesantes para ir como entendiendo los cambios. En 2011 ya tuvimos un movimiento muy fuerte en términos de participación ciudadana, de manifestaciones públicas, etc. Y eso de que bajó un poquito en 2012, pero sigue teniendo niveles relevantes y probablemente este año también los tenga. Nuestra idea de este año también es hacer esa investigación. Entonces yo les voy a mostrar un poco algunos de los datos que hemos recogido. Parte de estas investigaciones yo las he hecho con otro profesor de la universidad, que es Arturo Arregada, así que también me interesa como citarlo al principio, porque muchas de estas cosas son hallazgos, digamos, que hemos encontrado juntos en el camino. Bueno, y lo otro que les quiero pedir, ¿qué formación tienen? La mayoría viene como de, me decían que relaciones públicas, trabajo social, ¿qué otra? Administración pública, ingeniería, hay un par de cosas, hay un par de cosas, sobre todo en la parte más final de los datos que les voy a presentar, que son más tienen que ver con la metodología y con el análisis que se hizo. Entonces, si tienen cualquier duda respecto a eso, que me vayan preguntando nomás. O sea, cualquier duda respecto a cualquier parte de la presentación, pero especialmente al final, en el fondo para que quede claro, la idea, en el fondo, que es el que se trato, poder explicarlo de la manera más clara y que lo podamos discutir después. Empezamos. ¿Qué pasó con Manuel? Si no pueden, no importa. No, si lo de abajo, no, está bien. Está bien, después lo vamos a arreglar. Bueno, como les decía, desde el comienzo de los 90, desde la vuelta de la democracia, Chile se caracterizó por una ciudadanía, por niveles de movilización pública bastante bajos. Hay toda una discusión respecto a cómo los movimientos sociales que estuvieron en los 80, que se manifestaron, se fueron apagando durante la primera parte de los 90, cuánto de eso fue parte de un fenómeno que tiene que ver con la vuelta a la democracia, cuánto de eso fue buscado, digamos, desde las mismas posiciones de autoridad para tener una sociedad civil un poco más tranquila y un país menos agitado, pero en términos prácticos tenemos esa situación. Tuvimos 2 décadas bastante apagadas, bastante tranquilas en términos de movilizaciones sociales, hasta que rompe con mucha fuerza el movimiento de la movilización juvenil de 2011, fundamentalmente anclada en los temas de educación. Obviamente no me voy a extender en eso, porque es un fenómeno que todos conocemos, pero que logra controlar gran parte de la agenda, la discusión pública, provoca cambios a nivel del gobierno. Hasta el día de hoy tenemos ministros de rotativa y cambios de ministros vinculados a eso. Se toma de una manera el espacio político, aparecen nuevos tipos de liderazgo y hay una movilización pública que es mucho más fuerte. Hay algunos datos que sirven como para reflejar eso. Nosotros cuando partimos haciendo la encuesta en 2009 y el 2009 y el 2010, la verdad es que encontrábamos que en general hay una batería de preguntas, muchas preguntas, pero una de las preguntas es si en los últimos 12 meses las personas salieron o no a manifestarse en la vía pública, por cualquier causa. En general esas cifras andaban cerca del 14, del 15%. El año 2011 esas cifras llegan al 33%.
O sea, del 2010 al 2011 más que se dobla la cantidad de gente que sale a la calle, específicamente a actos de protesta. Pasa lo mismo un poco en términos del uso de las redes sociales. Las redes sociales como forma de discusión, de debate, de manifestación de opiniones, ya era importante la del 2010, pero también hay un salto significativo entre el 2010 y el 2011. Entonces, se produce una suerte de reconfiguración o aumentan significativamente la participación de jóvenes en temas de interés público, en manifestaciones, en debates, pero eso va acompañado de dos situaciones paralelas. Uno, son bajísimos niveles de participación electoral. Hasta el año pasado teníamos un sistema de voto, digamos, de inscripción voluntaria, después de voto obligatorio, y en ese minuto cerca de 2 de cada 10 jóvenes se habían ido y se habían inscrito en los registros electorales. Hay el año 88, para que ustedes se hagan una idea, el 35% del padrón que votó en el plebiscito del 88 eran jóvenes, eran personas entre 18 y 29 años. En la última elección que se hizo con voto, con el sistema anterior de inscripción, eran menos del 10%. O sea, y eso solamente porque en la medida en que empezaron a ingresar jóvenes a la edad, digamos, de inscribirse, y sencillamente optaron por no hacerlo y se fueron quedando fuera de la población electoral. Incluso con el sistema de cambio del sistema de inscripción electoral, que una de las cosas que buscaba era un aumento de la participación juvenil, hace algunos meses el servicio electoral entregó las cifras. Imagino que también ustedes las han revisado acá. Y las cifras de participación en la última elección están desglosadas por edad y son muchísimo más bajas en los sectores jóvenes. O sea, el impacto que provocó en términos de aumentar los niveles de participación entre los jóvenes, el cambio de sistema fue prácticamente nulo. Entonces, tenemos que ir una participación electoral juvenil bastante baja, bastante mermada, y un nivel de desconfianza en las instituciones enorme, fundamentalmente en las instituciones políticas. Digamos, ese es como el cuadro más general. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, cuáles eran los objetivos de esta investigación y de los resultados que les voy a mostrar ahora para que los podamos discutir? Uno era saber cómo estaban influenciando los medios de comunicación tradicionales y los medios sociales la participación. Tanto la participación política como la participación cívica. En realidad no. En realidad la participación política la vamos a entender de dos maneras. Como la participación electoral, salir a votar, y la participación cívica, que es el interés de incidir en las políticas públicas, pero no a través del voto, sino del debate, de la participación en manifestaciones, de la interpelación a autoridades, etc. Pero separada de la participación electoral institucional más tradicional. Ese es el primer objetivo de la investigación. El segundo tiene que ver con lo que se ha llamado la discusión de la presencia de los valores postmaterialistas. Me imagino que, bueno, varios ustedes lo deben haber visto quizás en otros estudios o en su carrera de pregrado, pero hay toda una discusión respecto de que cuando las sociedades van teniendo cierto grado de desarrollo económico, se va transitando desde valores que tienen que ver con la seguridad económica y con la seguridad material, que a la gente sus principales preocupaciones es que crezca la economía, es que el país esté seguro, es que no hayan amenazas extranjeras, etc. O sea, una agenda muy marcada por la seguridad física, material, económica, a preocupaciones que tienen que ver con otras cosas, que es lo que uno llama los valores postmaterialistas. Y eso tiene que ver con la posibilidad de expresión, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con agendas como la agenda ambiental, como la agenda valórica, que eso se transforma en temas importantes de preocupación y de discusión pública. ¿Tiene que ver con el cambio de la discusión, o puede ser un indicador del cambio que había en la discusión desde la discusión política acerca del Estado versus la discusión política que hay acerca de los derechos ciudadanos? En gran medida sí, tiene que ver con también que tener organizaciones de la sociedad civil que son más fuertes, tener en el fondo una sociedad civil también más organizada. Este es como los casos de estudio clásicos son las sociedades de europeas o Estados Unidos de los 60, 70, en ese periodo de transición. O sea, son países que salen súper debilitados de la Segunda Guerra Mundial, con situaciones económicas muy, muy complejas. Entonces, obviamente, la primera prioridad en los 50 y en los 60 fue el crecimiento económico, el empleo, la calidad de vida, pero en términos de sobrevivencia material.
cuando las sociedades llegan ya a cierto nivel de desarrollo se empiezan a plantear otros temas en la agenda. Y un poco en Chile tenemos la sospecha de que con los jóvenes empieza a ocurrir eso. Y de hecho no solo una sospecha, los datos también muestran que hay un movimiento hacia allá. Y eso se mide con una batería de preguntas, que de hecho se incluyen en la encuesta mundial de valores, o sea, se preguntan en los distintos países, y nosotros pedimos autorización a la gente de la encuesta mundial de valores para usar esas preguntas y para poder tener esos datos en Chile. Y además, en el caso del año 2011, teníamos una muestra, en la encuesta teníamos a adultos y teníamos a jóvenes, entonces podíamos compararlo. Y también ahí empezaron a aparecer diferencias bien interesantes. Y el tercer tema que queríamos probar, digamos, también tiene que ver con una teoría que aparece en los 60 o los 70, en los 60, finales de los 60, que tiene que ver con... hay un sociólogo que es Ramson, que es un sociólogo norteamericano, que empezó a investigar el tema de la participación ciudadana en finales de los 60 en Estados Unidos. ¿Cuál es el contexto finales de los 60 en Estados Unidos? Protestas contra la guerra de Vietnam, movimientos por los derechos raciales, el movimiento hippie, movimientos contraculturales, etc. Entonces, tratar de entender cuál es lo que dice como la hipótesis clásica. Es que en la medida en que las personas tienen mucha confianza en las autoridades, van a participar más en los mecanismos que existen como de expresión. Y lo que empieza a ver Ramson es que surge un público distinto, un tipo de ciudadano distinto, que al revés, tienen altos niveles de desconfianza en la autoridad, pero que esos niveles de desconfianza en la autoridad los llevan a participar. Pero no los llevan a participar de formas tradicionales, a partir del voto, de la participación más institucional, sino más bien desde la protesta. Y nos interesaba saber si eso también estaba ocurriendo en Chile o no en este nuevo escenario. Acá también para hacer en fondo para fijar un poco como el marco, un marco más general. A nosotros entendemos la participación política como lo que busca impactar en las decisiones y en las políticas públicas. Y en ese sentido diferenciamos dos tipos y lo diferenciamos cuando hacemos el análisis de los números, digamos, entre la participación electoral, que básicamente es la disposición que usted tiene a participar en la próxima elección, cuán seguro está de que va a participar o cuánto le importa participar en la próxima elección, de la participación cívica, de la participación que tiene que ver con las protestas en la vía pública, con a veces el uso de redes sociales, con la interpelación a autoridades, con la firma de manifiestos públicos, etcétera, etcétera, que muestran interés, vínculo con los asuntos públicos, pero que no necesariamente se traducen en votar. Y hay varios autores que en el fondo han discutido este tema, uno de ellos es Verba, que muchos de los estudios se reducen a la participación electoral. La verdad es que la participación electoral, para entender participación política, es un ámbito, pero reducirla solo a eso nos va a entregar resultados que pueden ser muy incompletos. Aquí hay algunos datos generales de la encuesta. Estos son los datos, trabajamos con los datos del 2011, sobre todo con esta idea de comparar jóvenes con adultos. Ustedes ven ahí los datos de la barra amarilla, son los jóvenes, la barra naranja son los adultos de 30 años o más. Entonces, la primera pregunta es la disposición a participar en las próximas elecciones presidenciales. Y se ve con claridad en el fondo que hay una disposición mucho más alta en la vía electoral, a participar a través de la vía electoral en los sectores de 30 años o más. Entonces, para tener como un poco de información de contexto. Pero después hay otra pregunta que tiene que ver con el interés en la política. Y cuando preguntamos por el interés en la política, vemos que las diferencias no son tan grandes. O sea, esas preguntas tienen que ver con la conversación, por ejemplo, con los círculos más cercanos, con los amigos, con los familiares, sobre temas políticos de interés público. No son muy distintos entre los jóvenes que entre el resto de la población. O informarse sobre noticias políticas, la diferencia ni siquiera es estadísticamente significativa. Entonces, a la hora de la participación electoral sí hay diferencia. Los adultos tienen mucha más disposición a participar. Pero en términos de interés de la política, de informarse o de conversar de asuntos públicos con otros, ya las diferencias empiezan a decaer. Y esa es la participación no electoral, o sea, formas de participación política no electoral. Y ahí vemos que lo que pasaba en términos de la participación electoral se empieza a invertir. Que las formas de participación
no electoral, que tienen que ver con participación en la vida pública, firmar peticiones, participar en debates públicos, empiezan a ser más altos entre la población joven que en el resto de la población. Entonces, eso un poco confirma como el presupuesto previo, de que no vamos a estudiar solo la participación política desde la participación electoral, sino también de otros ámbitos que son relevantes. Y también nos muestra que los niveles de interés son similares en los dos grupos etarios. Que hay un tema que tiene que ver más bien con las formas más efectivas de participación que ve cada grupo, o cuánto legitima cada distintas formas de participación, pero en términos de interés la diferencia no es relevante. Y acá nos metemos un poco en la agenda como de los medios y de las redes sociales. En general hay dos grandes teorías que primero se ocuparon para estudiar los medios de comunicación y después se extendieron a las redes sociales para entender el efecto que tenían. El primero es la mirada como más optimista, que la autora ahí, que es como emblemática, es una socióloga norteamericana, cientista política norteamericana que se llama Pippa Norris, y habla del círculo virtuoso. ¿Qué es lo que significa ella? Dice, obviamente no hay un efecto automático, no es que necesariamente porque las personas cuenten con medios, se expongan a noticias en medios de comunicación o tengan redes sociales, automáticamente van a participar más y se van a involucrar más. Eso sería un automatismo, o sea, es volver como a las miradas más primitivas sobre la comunicación. Pero, ¿qué cosa? Es una versión conductista. Claro, sí, absoluta, o sea, es volver a la búsqueda hipodérmica, es volver a las formas más elementales como se estudiaba la comunicación hace 60 años, digamos, 70 años. Pero lo que sí ella plantea es que en la medida en que las personas tienen interés sobre un tema y se exponen a noticias, se exponen a información en redes sociales, se empieza a generar un círculo virtuoso que empieza a incrementar las posibilidades de participación. Porque la incrementa de dos maneras. Uno, en que la gente al recibir más información empieza a procesar los temas, se empieza a interesar más. Y dos, porque los medios, pero sobre todo las redes sociales, les dan la posibilidad de coordinarse, les dan una posibilidad de organización con que antes no contaban. Entonces, a partir de eso, se genera ese círculo virtuoso. Y después tenemos la otra mirada, que es la mirada tradicional, mucho más crítica respecto a los medios de comunicación, que es muy heredera de la teoría crítica y de las visiones más marxistas o neomarxistas respecto al rol de los medios, que en el fondo consideran que en general los medios de comunicación tienen un efecto negativo sobre la participación, que alejan a las personas sobre los temas de interés público y que además tienen consecuencias muy graves en términos del capital social, sobre todo la televisión. Hay un autor norteamericano que es súper importante en esta área que se llama Robert Putnam, y Putnam tiene un libro que se llama, incluso el título del libro es súper ilustrativo, se llama Bowling Alone, que la traducción es muy mala, es como solo en la bolera, una cosa así. Pero en el fondo lo que él es como la imagen del norteamericano que jugaba con sus amigos, se juntaba con sus amigos a jugar bowling toda la vida, y que ahora va solo, que está solo, que se empezó a pasar en Estados Unidos durante los 90, que los tipos empezaron a ir solos. Entonces él, a partir de esa imagen, hace como toda una reflexión sobre el efecto que los medios y la televisión tienen en relación al capital social. Y analiza qué pasó con todas las instituciones y todas las asociaciones en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tradicionalmente generó muchas asociaciones en términos de sociedad civil. Y cómo eso se empieza a deteriorar, empieza a caer, empiezan a crecer cada vez menos, etc. Y esa es una visión mucho más crítica respecto al efecto de los medios. Entonces la idea de la investigación era probar, digamos, ambas teorías y ver cuánto razón pueden tener cada uno. Bueno, acá algunos datos más generales. Estos son, yo les hablaba recién de los valores materialistas, cualquier duda me van diciendo tú. De los valores materialistas y postmaterialistas. Esta es la encuesta mundial de valores que se hizo en Chile el año 90. Y los encuestados en el fondo se clasifican en materialistas, mixtos o postmaterialistas de acuerdo a los ítems que están abajo. O sea, uno les pregunta, de estas 4 cosas, ¿cuál usted considera que son las 2 más importantes? Si ustedes se fijan en esos 4 ítems, hay 2 que son materialistas, que es mantener en orden el país y luchar contra la subida de los precios. Si ellos dicen que esas 2 cosas son las más importantes,
quedan calificados como materialistas. Se dice que las cosas más importantes son dar más oportunidad de participar y proteger la libertad de expresión, quedan calificados como postmaterialistas. Y si una y una, quedan calificados como mixtos. Y nosotros revisamos los datos, yo no puse acá todos los gráficos, pero revisamos el 90, el 95, el 2005 y prácticamente no había ningún cambio. Y uno, cuando revisa, estos datos no son estrictamente comparables, porque estamos comparando la encuesta mundial de valores con la encuesta nuestra, pero son similares en términos de la muestra. Sí uno ve que hay algún cambio de tendencia en el 2011. O sea que aumenta la cantidad de personas que se declaran postmaterialistas en la población total. ¿En qué fecha, perdón, se hizo la encuesta? La encuesta se hizo entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre del 2011. Pleno movimiento estudiantil. Claro. Y además vemos una diferencia muy fuerte en el tema postmaterialismo por grupos etarios. Si comparamos el grupo de 18-29 con el grupo de 50 años y más, la diferencia es bien importante. Y eso después vamos a ver que tiene consecuencias en términos de las conductas electorales o de las conductas de participación política. Y lo otro, lo que les contaba recién, que es esta hipótesis de Gamson, que un poco ya se la enuncié recién, que es la gente que tiene baja confianza en los actores políticos, pero tiene una sensación de que puede tener influencia en las decisiones. Cuando se combinan esas dos características, también es más probable, lo que dice la teoría es que es más probable que salga a la calle, que proteste, que se organice, etc. Yo creo que ahí puede quedar más claro. Esa es la tipología de Gamson. Entonces, lo que a él le interesa básicamente es este segmento. O sea, es el grupo de baja confianza en las autoridades, pero que cree que tiene posibilidades de incidir. Ya, y aquí pasamos. Estoy viendo ahora sí. Ya, yo creo que aquí pasamos como a terminar. Pero viendo los datos de la investigación, esta es en el fondo la encuesta, que la de ese año eran 1.737 casos, con gente de 18 años y más, una encuesta cara a cara, o sea, es una buena muestra, es una muestra grande, y además la encuesta es cara a cara. Y se hizo en los 3 principales centros urbanos de Chile, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, aquí no hay población rural, ni hay población de centros urbanos más pequeños. O sea, esto es Gran Santiago, es Viña, Valparaíso y Concepción de Talcahuano. Y acá, en el fondo, hay un poco cómo se midieron las variables. La participación electoral es la participación a votar en las próximas elecciones, y la participación cívica es una variable dicotómica, que en el fondo, si cumple con algunas características, se considera que esa persona tuvo alguna forma de participación cívica. O sea, que participó en una manifestación pública, asistió a un debate público o firmó una petición a las autoridades. Y acá están los resultados. Los resultados me van a ver un poco qué es lo que se trata de hacer en un análisis de regresión. En un análisis de regresión hay una variable dependiente. En este caso la variable dependiente era, la primera, la participación electoral. Pero nosotros queremos saber si la gente está dispuesta a votar o no está dispuesta a votar en la próxima elección. Y lo que queremos saber es si cada uno de estos elementos influye o no influye en que la gente esté dispuesta a votar. ¿Ok? En el caso de los jóvenes, encontramos que hay solo 2 variables que son estadísticamente significativas. Una es el postmaterialismo. O sea, en la medida en que hay niveles de postmaterialismo más altos, los jóvenes es más probable que estén dispuestos a votar. O sea, aquellos en los que está más instalado el tema de la calidad de vida, ya sean los temas ambientales, de la autoexpresión, de la libertad de expresión, etc., aparece como una variable más importante y que influye en la probabilidad de que voten. Y la segunda variable que es importante es el interés en la política, que es más o menos lógico. O sea, aquellos que declaran interés en la política es más probable que vayan a votar. En el caso, a mí lo que me parece más interesante es esta diferencia, porque en el caso de los adultos, bueno, hay varias cosas. Uno es el tema socioeconómico, que es bien impresionante. O sea, en el caso de los adultos, ser más pobre es un predictor de no querer ir a votar. O sea, los pobres van menos a votar, todos están menos dispuestos a ir a votar.
lo que en un sistema de voto voluntario como el que tenemos hoy día también abre una discusión que es bien interesante. Pero a mí lo que me llamó más la atención y que me parece el resultado más interesante es este de acá. Porque este coeficiente es negativo. O sea, lo que significa que el coeficiente sea negativo es que tener valores materialistas hace que los adultos vayan a votar. Es un predictor de que vayan a votar. O sea, si bien en el caso de los jóvenes, tener esta visión postmaterialista ayuda a que vayan a votar, en el caso de los adultos, todavía querer tener esta seguridad material y esta seguridad económica es lo que nos lleva a votar. Entonces veo un quiebre súper importante en términos generacionales de cuáles son los temas que llevan a votar a los distintos grupos. A los distintos grupos son a nivel etario. El interés en la política de nuevo aparece y en términos de los medios de comunicación no vemos influencia. En términos de los medios de comunicación lo que vimos fue el consumo de noticias en medios tradicionales, consumo de entretención o de material no informativo en medios tradicionales y uso de Facebook. Y en este caso, la única variable que aparece estadísticamente significativa, aunque no con tanto peso, es en los adultos consumir mucho material de entretención es un predictor de menor interés en participación política. O sea, lo que le da en ese sentido más apoyo a las tesis más críticas, digamos, respecto al efecto de los medios. Y la segunda, aquí cambiamos en el fondo de variable dependiente. Acá la variable dependiente es participación cívica, participación no electoral, fundamentalmente participación en manifestaciones en la vía pública. Y ahí, acá lo que vemos es que la edad, en el caso de los jóvenes, pasa a ser importante. Eso significa que entre más jóvenes, es más probable que participen en manifestaciones. El postmaterialismo vuelve a ser importante. O sea, el tema de los valores postmaterialistas vuelve a ser importante. En términos de los medios de comunicación, Facebook sí aparece como algo que ayuda o que puede gatillar de alguna manera la participación, no como una causa única, exclusiva, pero que sí puede estar influyendo. Y los medios de comunicación no, los medios de comunicación tradicionales no. En términos de participación se ve que sí tienen un efecto las redes sociales, pero no el consumo de noticias en medios. Entonces, respondemos la pregunta del postmaterialismo, materialismo. Efectivamente vemos que hay una diferencia y que las personas que cuentan con valores postmaterialistas es más probable que participen. En el caso de los jóvenes especialmente. Y la segunda pregunta que nos planteamos era el tema de Gamson. Si las personas que tenían alta eficacia, o sea que tenían alta desconfianza y creían que influían, era un predictor o no que participaran. Y en el caso de los jóvenes se observa eso. Esta pregunta es sobre eficacia política, o sea, si la gente cree que puede influir en las decisiones de las autoridades. Las personas que creen que tienen mayor influencia en las decisiones de las autoridades se manifiestan públicamente de manera más frecuente. Y la otra pregunta que a mí me parece que es muy interesante es la de confianza en las instituciones, porque es súper robusto el resultado. Y lo que muestra en el fondo es que en la medida en que las personas tienen mayor desconfianza con las instituciones, también es más probable que salgan a manifestarse. Entonces se juntan las dos cosas que decía efectivamente Gamson, y que Gamson vio en Estados Unidos a finales de los 60. Esta combinación de muy poca confianza en las autoridades, en las instituciones, y altos niveles de percepción de eficacia, de capacidad de incidencia. Y eso se traduce en mayor participación política, pero no electoral. No se traduce necesariamente en mayor participación electoral. Entonces yo les diría que esa es la forma de abordar los tres objetivos, que eran el tema materialismo o materialismo, influencia de medios de comunicación y de redes sociales, y la hipótesis de Gamson respecto a la eficacia política y a la confianza en la autoridad. Bueno, esos son como los resultados de la investigación. Gracias. Que ahora tengamos una discusión, una ronda de preguntas sobre la investigación que nos acaba de presentar antes. ¿Alguna pregunta? ¿Todavía le preguntamos? No. Ah. Es la 20. Igual.
era una pregunta. Yo sé. ¿Sí? Es que yo siempre he tenido la misma duda. ¿Por qué el inconsciente colectivo de la gente cuando está disconforme con las personas que se presentan en la política para votar, ¿Ya? o sea, para que las voten, la gente en vez, si está disconforme con la gente con las personas que se presentan, ¿por qué no van a votar de forma nula? ¿No es también una forma de representar disconformidad masiva? La verdad es que el voto blanco, el voto nulo tiene súper poco efecto en términos concretos, porque al final lo único que en términos de la elección lo que va son los votos válidamente emitidos los que se cuentan. En Chile, de todos los años desde la vuelta a la democracia, una vez fue muy significativo el tema de los votos nulos y blancos, que fue en la elección parlamentaria del año 97, finales del 97, durante el gobierno de Frey. Y ahí los niveles de votos blancos estuvieron cerca, entre blancos y nulos estuvieron cerca del 10-15%. O sea, fue súper significativo. Pero la verdad es que yo creo que lo que muestran muchas otras investigaciones y también la investigación cualitativa, yo creo que aquí es muy importante también la investigación cualitativa con jóvenes. Hay más bien una desconfianza que es más estructural un poco con las formas de participación institucional. Entonces que te lleva a alejarte, digamos, del mecanismo institucional que está definido, que en este caso es la votación. Y que uno puede hacer un análisis súper amplio, pero que tiene que ver un poco también con las dificultades que hay de renovación de la clase política. O sea, y que pasa en el fondo uno por el sistema electoral, por la dificultad que aparezcan proyectos políticos nuevos, importantes. Si uno analiza un poco lo que ha pasado en Chile desde los 90 hasta ahora, la aparición de partidos políticos importantes, nuevos, es súper inexistente, y los únicos que han aparecido con un poquito más de fuerza, pero todavía parlamentariamente son muy débiles, son de los últimos años. Digamos, al final de la última elección se producen empezar diferencias, sobre todo al interior de la concertación, que significan que hoy día tengamos un par de partidos más, pero que en términos de representación parlamentaria todavía son muy pequeños. O lo que sucede con algunos movimientos regionales, digamos. Pero eso pasa en zonas muy extremas, pasa en el norte, pasa en Punta Arenas, pero en el resto de los lugares donde el tema regional no es tan potente, no ha aparecido. Pero también hay un tema Sí, con sí. respecto a en un estilo súper tradicional de ver la comunicación, pero el voto no es hoy día una alternativa, o es súper cuestionable que sea una alternativa válida de comunicación. En ese sentido, yo creo que la mayoría de la gente no ve la alternativa del voto nulo como que hay un receptor que vaya a recibir el mensaje de ese voto nulo como algo. En el fondo, hay un grupo de políticos que les interesa que me elijan o no me elijan, y la gente que vota nulo no es finalmente un mensaje para ninguno de ellos, siempre es para el otro. Entonces, hay un tema con más que, no creo que se trate de inconsciente colectivo, de hecho, creo que se trata siempre de una decisión consciente. Pero se trata de, si no hay una validación en la recepción de ese mensaje de votar nulo como significativo, no es una alternativa tampoco atractiva. Eso es lo que quiero también decir era algo. como esas eran las cosas en las que yo pensaba, porque yo me inscribí cuando tenía 18 años. ¿Sí? Sí. Y también, pues, o sea, yo le pregunto a gente, no, es que yo no voy a votar porque en verdad me da lata, y ¿por qué voy a votar nulo si al final mi voto se lo va a regalar al que tenga más votos? O sea, no voy a influir en nada. Entonces, Bueno, como... ese es el típico mito más de los blancos y los nulos, si se suman a la mayoría, Claro. no se suman Entonces, a la como que mayoría. yo digo, pucha, Pero- yo prefiero votar nulo e ir a votar, y en algún momento quizás exista la posibilidad de que pesquen los votos nulos y La verdad es que hasta ahora eso no ha tenido mucho impacto, y si uno empieza a pensar en los votos válidamente emitidos respecto al total de la población en edad de votar, es menos del 50%, o sea, los últimos presidentes en el fondo que han salido con porcentajes respecto al total de personas mayores de 18 años que están en edad de votar, que son bien, claro, son bien bajos. Oye, André, yo ¿Sí? tengo una consulta, y en ese porcentaje que no vota, ¿se ha investigado sobre si son personas desinteresadas? ¿No? Pues, Son personas muy interesadas, pero que no quieren emitir un voto para no entrar en este tipo de política que no les parece como representativa, sino que, como tú decías, las otras vías para ellos son más... o sea, lo que nos muestran los datos es que los niveles de interés de los jóvenes no son más bajos que en el resto de la población,
y que los niveles de participación sí claramente son mucho más, y que los niveles de participación electoral sí son mucho más bajos. Entonces, en ese grupo claramente todo, claro, no lo puede dividir, no lo puede tratar como un solo conjunto, en ese sentido tienes razón. Ahí uno podría hacer un análisis como más fino, podría hacerlo, ¿no? Uno para definir en el fondo, caracterizar, hacer como una tipología de quiénes son los que no votan, que en el caso de los jóvenes es un segmento grande, digamos. Y efectivamente hay desde la distancia total del desinterés absoluto, una gama súper amplia, hasta tipos que son muy radicales y muy movilizados políticamente y no quieren votar por una decisión, digamos, por una convicción muy profunda. Ahora, esas son posiciones más extremas, la mayoría tienden a converger en posiciones más intermedias, que son más parecidas al resto de la población. En ese sentido, sí manifiestan niveles de interés, sobre todo por temas que les parecen especialmente relevantes, pero que desconfían absolutamente de que su participación pueda tener algún impacto en la línea de lo que ellos buscan. Sí, y lo otro que yo creo que también respecto al tema de jóvenes y de conocimiento hay como harta mitología, porque yo me acuerdo de los resultados que publicó el INJUV el año pasado, en la encuesta de la INJ, digamos, la encuesta del año pasado, que respecto a que los jóvenes no tenían idea, respecto a cuántos parlamentarios se elegían, respecto a cuestiones ultra básicas, digamos, de conocimiento, que no podían nombrar nombres de más de tantos ministros, etcétera, etcétera. La verdad es que eso es real, pero eso es súper, se extiende a la población completa, digamos. Esta semana, ayer salieron los datos de la encuesta de la UDP, que hace ciencias sociales, y venían preguntas que eran muy similares, y los resultados no son muy distintos entre los jóvenes y el resto de la población. O sea, hay falta de conocimiento cívico, sí, pero a nivel muy extendido en la población. O sea, a mí esa cuestión me molestó cuando la vi, porque encontré que más bien era una caricatura y tenía una intención, es decir, a ver, porque hay toda una discusión respecto al movimiento estudiantil, respecto a las demandas que se están pidiendo, y es como poner por el otro lado, pero ¿cómo este grupo de gente va a marcar la agenda si no tiene idea respecto a nada, si no tiene idea respecto a cuestiones básicas? Y la verdad es que esa cuestión es muchísimo más amplia en términos de la población completa. Yo tengo una pregunta, sí, respecto al tema medios, ¿Sí? medios tradicionales, respecto a eso el riesgo, por ejemplo, de la televisión como ¿Sí? un reductor de la participación. Ahora, Estoy súper de acuerdo con la calidad la calidad de televisión que tenemos en Antena Abierta. Y estoy hablando un poco con desconocimiento, porque yo no tengo tele hace 4 años, pero me pasa a mí, por lo menos, que de hace 4 años hasta ahora, me impresiona el vocabulario, cómo ha cambiado en la radio, y en los diarios, y en la prensa no tradicional. Respecto a que ya no se habla de usuarios, personas, se habla de ciudadanos. Sí. Y es mucho mayor. Y yo creo que ahí hay como una sabiduría de los medios que tienen de responder al rating, no es el caso de la tele, pero los medios sí responden como al rating de este público más joven que sí está interesado, aunque no va a participar por la vía electoral. Quizás en el aspecto político no se ha hecho esa misma escucha, que es muy claro, es muy fácil atenderla con un cambio de vocabulario en los medios que con un cambio constitucional o el sistema electoral. No, además los medios se juegan en la audiencia y necesitan sintonizar con las audiencias. En términos de los efectos de los medios, es un tema ultra investigado, pero con súper poca claridad respecto a cuáles son los efectos. Sí se han encontrado efectos, pero en general tampoco hay que sobredimensionar los efectos que tienen porque hay muchas otras variables que inciden. Y hoy día en este tipo, lo que nos pasó a nosotros y en otras investigaciones, muestran que a veces el consumo muy intenso de noticias sí puede tener efectos, pero por otro lado, efectos positivos en términos de participación, pero el consumo muy intenso de entretención también puede tener efectos que son negativos. Habría que estudiar más en términos netos, qué es lo que incide más. En términos netos la gente consume mucho más contenido no informativo que contenido informativo. Facebook y Twitter sí empiezan a mostrar capacidad de incidencia, no tan alta, pero capacidad de incidencia en general positiva. Y respecto al... va a sonar como un poco liberal plantearlo así, pero de alguna manera los medios de comunicación han tenido que adaptar su estructura.
que han tenido que adaptar su estructura en términos de lenguaje y también el tipo de los actores que incluyen en el debate. O sea, contra su gusto, tolerancia cero, tiene que tener sentado en la mesa a Giorgio Jackson, tiene que tener a la Camila Vallejo, tiene que tener, se nota con es visible, digamos, el disgusto con que los tienen ahí, pero los tienen que tener, digamos. Los actores políticos son mucho más lentos en ese sentido, son mucho más lentos porque tienen una estructura además que los protege, hasta ahora que los protege de manera muy fuerte en términos de sus reelecciones, del sistema electoral. Es un sistema que tiene muy poca competencia, o sea, en Chile se habla del tema de la libertad de competencia, de las regulaciones que tienen que tener los mercados, etcétera, etcétera. Pero si hay un espacio en que hay poca competencia, en que hay gente anquilosada, y en que hay pocos estímulos, pocos incentivos para que entren actores nuevos, es en la competencia política. No es un misterio para nadie que una de las grandes dificultades, por ejemplo, para cambiar el sistema electoral o cambiar los distritos son los propios parlamentarios. Los propios parlamentarios saben que es una amenaza cambiar el sistema, tener más competencia, tener más candidatos en cada circunscripción, cambiar las circunscripciones, por ejemplo, porque cambiar el sistema electoral implicaría redistritaje, que recombinar los distritos, cambiar las comunas, y ahí cada uno tiene instalado, digamos, su máquina, que está muy aceitada, que funciona muy bien, y no tienen interés que haya mayores cambios. Tengo una pregunta. Los datos que nos mostraste son como resultados, o sea, se condicen mucho como con la impresión general que tenemos nosotros de que hay algo que está pasando por debajo. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se viene la siguiente encuesta? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Y cómo va a desencadenar todo? Yo creo que el cambio, o sea, es súper difícil saber qué va a pasar, digamos. En general, además, siempre la gente como que adelante escenarios tiende a equivocarse. Así que no lo voy a escribir nunca en ninguna parte. Estamos grabando. Yo creo que el cambio como más potente ya se empezó a generar en términos de instalar hay como varias dicotomías o varios temas que uno es como la discusión Estado-mercado, y esa discusión a mí me da la impresión de que está como media zanjada en términos de la población general, no de la clase política, pero sí de un círculo más amplio. En términos de esta discusión que digamos de los valores materialistas postmaterialistas, todo hace prever de que estos valores postmaterialistas van a ir ganando crecientemente van a ir ganando más peso y van a tener más influencia. Todavía va a ser un fenómeno largo, que se va a demorar, digamos, porque se necesita probablemente una generación completa para que ese fenómeno funcione, o sea, se vaya desarrollando, por decirlo así. Se siente. Claro, se sienta con más fuerza. Ahora, la clase política chilena ha mostrado una capacidad de sobrevivencia impresionante en ese escenario. Y en el fondo cuesta visualizar bien cuál va a ser el minuto que se va a generar ese cambio. Y cuesta porque las ventanas que hay tampoco se están usando hoy día. O sea, por ejemplo, el cambio del sistema electoral, del sistema de inscripción, no generó ni muchos actores nuevos, ni más participación, ni campañas distintas. Sobre todo eso, ¿no? Sí, o sea, la forma de hacer campaña fue impresionante, o sea, fue exactamente lo mismo de siempre. O sea, uno pensaba, van a usar redes sociales, van a tratar de convocar gente nueva, se van a sintonizar con lo que está pasando. Fue la misma campaña de siempre, la misma campaña en las calles, los acosos. Exactamente, hay que ver qué pasa este año. Pero es difícil, yo no creo que en esta pasada veamos un gran cambio en términos de funcionamiento de la clase política. Y es bien complicado porque se empieza a proceder una dicotomía un poco como entre la demanda social y la demanda ciudadana y la clase política. Y uno podría pensar que cualquiera que vaya a ser el presidente va a tener una situación social súper compleja al poco tiempo. O sea, si bien hay una candidata que genera hoy día mucho más empatía y apoyo y que puede llegar con niveles importantes de apoyo electoral, es difícil pensar que eso se vaya a mantener por mucho tiempo si no hay una agenda que esté un poco más vinculada con la demanda ciudadana. O al menos sobre Una consulta respecto a los valores post-consumistas
me saltó el tiro, tú hablabas de Estados Unidos de los 60, en la vida de Estados Unidos de hoy en día. Sí. Como que se eliminaron esos valores post-consumistas y volvieron a los valores consumistas. A los valores como materialistas. Como materialistas, pero no pasó así en los valores postmaterialistas como que nunca desaparecen completamente. Siempre hay gente que sigue creyendo que lo más importante es el crecimiento económico, que es la seguridad, que es la inversión en políticas de defensa, digamos, eso nunca desaparece del todo. Pero sí versus lo que sucedía en los 50, sí, la situación actual es un cambio, digamos, en términos. Piensa que Estados Unidos en los 50 es un país que tenía diferencias raciales enormes, todo lo que tenía que ver con los derechos o con los temas valóricos, con los temas de derechos humanos, o con los temas valóricos respecto al aborto, a los derechos reproductivos, o sea, es un país bien distinto en ese sentido a como hoy día. Sí, lo que hay es y en ese sentido no hay razón, en Estados Unidos lo que hay es un núcleo conservador que es muy fuerte y que especialmente durante el gobierno de Bush tomó mucha fuerza. Y de ahí apareció el Tea Party, Sarah Palin y todo ese grupo que sí son conservadores muy profundos y muy virulentos también, digamos, en la discusión pública. Ahora eso ha tenido un fenómeno interesante, hay gente que dice que el Partido Republicano no ha podido ganar las últimas elecciones justamente por ese grupo. Que en el fondo la última elección se fue en una situación económica súper compleja. Es muy raro que un presidente gane una reelección y la gane con cierta comodidad como lo hizo Obama, en un escenario económico difícil para los estadounidenses. El sector económico, la situación económica es súper importante en el minuto de votar. Pero este grupo es tan extremo conservador que ha ubicado al Partido Republicano en una posición muy hacia la derecha. Y en sistemas que son bipartidistas, el que se va mucho hacia un extremo ya tiene todas las de perder. Lo mismo, mi pregunta era de estos valores materialistas. ¿Sí? ¿Cómo el traspaso de eso? ¿Cómo van cambiando? Si es que hay algún estudio de seguimiento como a través de la vida de las personas. Sí, a través de la vida, sí. Que eran antes, qué pasó con ellos, después, con los hijos. Sí. Como si hay dos formas de estudiarlo. Una, y por eso hay que tener ojo cuando uno hace el seguimiento. Porque es como bien predecible que en la medida en que las personas vayan pasando por el ciclo vital, en la medida que en términos así sencillos, en la medida que se hacen más viejos, se pongan más conservadores o se pongan más materialistas. Eso está como en general sucede y hay como seguimientos de eso, digamos. Eso va mucho así, tallas de viejos que dicen que no, un joven idealista de izquierda, porque después van a conocer qué es la vida. Y qué sé yo, quizás algunos de ustedes no han escuchado alguna vez, pero lo que hay que comparar son grupos etarios en distintos momentos. O sea, cómo eran los jóvenes hace el grupo, por ejemplo, entre 15 y 30 años, hace 20 años, y cómo es ahora ese grupo. O sea, comparar grupos contra grupos, en el fondo. No seguir en el ciclo vital de las personas, porque eso es esperable que haya cambios. Sino si los jóvenes de hoy día son más liberales que los jóvenes de hace 20 años. O sea, no tiene ninguna gracia decir que los jóvenes son más liberales que hoy día que los adultos. O sea, es más o menos evidente. No necesitamos hacer un estudio para eso. Con un porcentaje similar seguramente de cuánto claro, más liberales. Pero sí, si los comparamos con los jóvenes de hace 10 años. Y por eso son tan importantes, y es algo que nosotros tenemos poco, que son series de tiempo de estudios. Estudios que se hagan durante 20 años, durante 30 años. En eso en Estados Unidos y en Europa hay harta experiencia de mantener encuestas por mucho tiempo. En Chile como que las encuestas se hacen mucho menos con ese criterio y no se mantienen. Hay pocas series en Chile para ir comparando, para ir midiendo cómo de verdad los cambios. Pero ustedes van a continuar, no sé cuánto, bueno, vamos a hacer encuestas este año, pero vamos a hacer la quinta, pero tienen que ser instituciones grandes que puedan mantener durante 20, 30 años eso es lo que de verdad te marca los cambios. el INE. Sí. El INE, no sé, sí, las universidades pueden hacerlo, pero tienen que tener un compromiso así
grande para mantener eso, institucional para mantenerlo. Ya entré. Sí. ¿Y hicieron alguna regresión donde esta variable post-materialista o materialista fuera la variable dependiente? No, pero sería interesante hacerlo. Para bailar nivel socioeconómico. Sí. Sí, es cierto. Sí. Claro, no era como la hipótesis central, pero es cierto que sería interesante cachar qué es lo que está determinando. Probablemente tiene que ver con el nivel socioeconómico. Bueno, la edad ya te digo algo. La edad sí, pero probablemente el nivel socioeconómico es bien probable el que sea. consumo de medios puede. Sí, claro. Sí. El sexo también. Y también creo que va mucho con el contexto en cómo, porque si bien esta variable depende del desarrollo del país y cómo va cambiando esta concepción de los valores y los intereses, es cómo se llegó a tal desarrollo, si el contexto era un contexto más capitalista o era un contexto más socialista. Yo creo que para ese lado un poco lo que iba a apuntar a la pregunta de Marcel, como claramente el desarrollo americano se construyó a partir de un capitalismo, no así como muchos países, o por ejemplo también podemos seguir el desarrollo de Gran Bretaña, que también se construyó a partir de un capitalismo y donde actualmente podríamos ver disminuido, entre comillas, esos valores postmodernistas porque son mucho más fuertes en países europeos, por ejemplo, los países nórdicos. Claro, a eso me refiero. Sí, entonces igual sería como el hecho de aislar esa variable, como poder observar esa otra... Claro, pero ahí la única forma de hacerlo es con investigación comparada. Sí. O sea, tener un grupo, bueno, de hecho lo han hecho, Inglejar y la gente de la encuesta mundial de valores tiene los datos de todos esos países. Y claro, hay cambio, y es distinto. Y además es súper distinto qué pasa en los países asiáticos, la manera que se desarrollan con el tema de la evolución de los valores. Obviamente lo que pasó en Japón, bueno, Japón tuvo una evolución un poco más parecida a los países occidentales, pero hay otros países asiáticos que no. Y lo que vaya a pasar con China, y lo que vaya a pasar con India. Sí. Bueno, yo creo que estamos ya en el tiempo. Tengamos muchas Bueno, les doy las gracias a ustedes por la invitación. Muy buena la presentación. Eso, y todas las bases de datos nuestras son públicas, entonces si las quieren, les sirven para algo, ya sea para algún estudio, las quieren, no hay ningún problema, que están en la página de la universidad y si tienen cualquier problema para bajarlas, toman contacto con nosotros y se las enviamos. O sea, están los resultados de las investigaciones, pero también están las bases de datos. ¿Podríamos quedarnos con la presentación? Sí, obvio. Si usted acá en el... Sí, el auditor de Francisco. La mandáis. A dos.